Muy bien, hoy vamos a estar justamente en Hechos 16, es como que la segunda parte de Hechos 16, y le he titulado a esta enseñanza, Determinados a obedecer la instrucción del Evangelio. Normalmente es bueno empezar con alguna historia antes de entrar al relato, que podamos asociarlos. Y yo creo que aquí todos los que estamos aquí, alguna vez observamos aquella comedia de Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, ¿verdad? El Chavo del Ocho, yo no sé si usted recuerda. La verdad que mi memoria no es tan buena y no recuerdo si era el Chavo o Kiko, que cuando le mandaban a hacer algo, él decía, ya voy. ¿Cómo era? Sí voy. Hasta creo que era don Ramón quien se ponía molesto y él decía, bueno, pero no se enoje. Bueno, pero no se enoje. Y la verdad es que este comediante utiliza este ejercicio para mostrar tal vez cómo somos nosotros los seres humanos. Pero hoy quisiera tomar ese ejemplo para ver cómo somos los seres humanos ante Dios. ¿Cómo somos nosotros ante las instrucciones del Señor? Cuando nosotros hemos depositado nuestro corazón y nuestra confianza en Jesucristo, ¿cómo es nuestra respuesta al mandato de ir y hacer discípulos? Ese es el mandato que a nosotros se nos ha dado, se nos ha encomendado. Y muchas veces somos, sí voy, ¿verdad? Pero en Hechos 16 vamos a observar la vida de este equipo misionero que parte a evangelizar, a compartir las buenas noticias de salvación. Y cuando uno obedece, un pastor muy amado por nosotros siempre decía, en la obediencia hay bendición. Y la verdad es que en la obediencia hay bendición. Uno aprende bastante. Pero cuando obedecemos a Jesús, cuando nos determinamos a obedecer el Evangelio, la encomienda del Evangelio, no siempre las cosas van a ser fáciles o de color de rosa. Siempre se van a presentar ciertas dificultades y hoy lo vamos a observar. Pero cuando terminemos nuestra carrera y miremos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que Dios tenía razón y que obedecer es una necesidad para nosotros. Así que, sin más, entremos a Hechos 16, aquí casi me tropecé. Hechos 16 y vamos a leer desde el versículo número 6. Cuando usted llegue a Hechos 16, verso 6, deme un fuerte amén. Muy bien. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Esta es la visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos, ¿qué cosa? El Evangelio. Verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y al día siguiente a Neápolis. Verso 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad por algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, haciendo ¿qué cosa? Adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prenden a Pablo y a Silas, los traen al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos que hacían, oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. ¿A quién? A Dios. Muy bien. Estos hombres tenían el deseo de partir hacia cierta región de Asia Menor. Cuando ellos están viajando, tiene Pablo una visión donde se le muestra a un hombre macedonio, esto estamos hablando ya en la región de Europa, y le dice: ven, ayúdanos. Ellos tienen esto claro, dicen: el Señor nos está diciendo que no vayamos a esta región de Asia, sino que partamos hacia Europa. Y esto me encanta, porque aunque ellos tienen una muy buena intención de llevar el evangelio a una región, el Espíritu Santo, eso vimos la semana pasada, es quien los direcciona. Pero ¿qué hay en el corazón de los discípulos cuando Dios da una instrucción? ¿Qué es lo que podemos observar en la vida de estos hombres cuando Dios les dice no? Ellos determinan ir, porque confiaron que esa visión venía de parte de Dios y Dios les estaba instruyendo que vayan y prediquen el evangelio, en este caso a Macedonia. Y eso es lo primero que nos muestra esa obediencia a la instrucción de Dios. Perdón, que voy a sacar esto. Eso es lo que nos muestra esa obediencia a la instrucción que Dios nos da a nuestra vida, en la forma en la que ellos actúan. Y ese es el primer punto que yo quisiera que observemos. El obedecer a una instrucción de Dios nos muestra que hemos creído. A veces nosotros como que deslindamos o ponemos aparte la fe y la obediencia. Las ponemos como
como que fueran cosas diferentes. Y de hecho son lo mismo. Obedecer y creer es exactamente lo mismo. Si yo he creído en el Señor, la obediencia en mi corazón, en mi vida, siempre va a estar presente. Lo vimos ahorita con Pablo. Pablo, ¿a dónde quería ir a predicar? ¿A dónde quería? A Asia, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo viene y le dice, no vayas a esa región. ¿Y qué hace Pablo? Pelea, reniega. ¿Qué está haciendo Pablo? Él va y obedece. Pero no solamente lo vemos en la vida de Pablo, sino hablemos de el padre de la fe. ¿Quién sabe a quién se le llama el padre de la fe? Abraham, ¿verdad? Entonces vámonos un momento al Antiguo Testamento y vámonos a Génesis capítulo número 22. Aquí hay un llamado a la vida de Abraham un poco complicado. La verdad, muy complicado. Abraham tiene un deseo en su corazón y es tener hijos. Dios le dice, vas a tener hijos y lo vas a tener de tu esposa. Había un problemita. El problemita es que él y su esposa ya eran mayores. Entonces, cuando Dios le da esa promesa, él confía. Confía que Dios se la va a otorgar. Cuando ya la promesa ha venido al mundo, nace su hijo, el hijo crece y ya en una edad de adolescencia, Dios le habla a Abraham y hace una petición. Ahora, a mí me encanta ponerme en los zapatos de los personajes, porque aquellos que hemos tenido la bendición de tener hijos, qué bonito que es cada etapa, ¿verdad? Desde que nacen, desde que son chiquitos, la etapa de levantarte en las madrugadas cuando lloran, no es tan bonito, pero después tú lo miras con bastante cariño, ¿verdad? Ya cuando pasa esa etapa es más bonito todavía. Entonces, el verlos crecer, el verlos entrar, no sé, en sus deportes, el verlos desarrollar, el verlos molestarse entre ellos, es una experiencia increíble. Abraham también tuvo que haberla vivido en este caso con Isaac y con su esposa y mirar cómo este niño se iba desarrollando. Su corazón, el corazón de los padres se apega a los hijos porque uno los ama. Y en un momento de su vida, teniendo él ya la promesa de Dios en sus manos, Dios le hace una petición a Abraham. Génesis 22, versículo 1, dice así. Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Wow. Es fuerte la prueba. Dios le está pidiendo que sacrifique a su hijo, a su único hijo, que lo entregue como un sacrificio a Dios. Y observamos aquí el texto. El texto nos deja ver que este hombre, quien le ha creído a Dios, simplemente va y obedece. Eso es creer. Él ha creído en Dios, entonces él le obedece a Dios por encima de los sentimientos. Pero no es el único. Si nosotros nos vamos un ratito, en cambio, al Nuevo Testamento, veamos Hechos capítulo número 10 y vamos a encontrar aquí, en cambio, al apóstol Pedro. Pedro está en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor. Y mientras él está en el tiempo de la oración, para esto como trasfondo, Pedro, judío, guardaba las leyes, las fiestas, la forma de comer, y había una costumbre entre ellos, es que los judíos no podían entrar a la casa de una persona no judía. Esa era una costumbre de ellos, porque lo consideraban como algo donde ellos se iban a manchar espiritualmente, algo así.
Entonces, él está en el tiempo de la oración, y en el tiempo de la oración, Dios le muestra una sábana llena de animales que los judíos no consumían, que no lo comían, no pertenecía a su dieta. Y viene una instrucción, y la instrucción era: Pablo, mata y come. Pedro, perdón, bien, están atentos. Entonces, Pedro mata y come. Y Pedro al principio le dice: no, Señor, porque nada inmundo he comido. Pero luego, cuando él termina la visión y se queda así como que, ¿qué querrá decir esta visión? Pasa lo siguiente, vengan un ratito conmigo desde el versículo número 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿quién le habla? El Espíritu le habla y dice: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes el ir con ellos, porque yo los he enviado. La historia termina en que Pedro se va con ellos, personas no judías, inclusive los invitan ellos a su casa, a la casa de un centurión, y ellos ingresan. Pedro y todos sus amigos tuvieron que ingresar, y él se da cuenta de que lo que Dios quería santificar, salvar y alcanzar, él no tenía por qué llamarlos impuros. Pero lo que quiero decir es que Pedro decide obedecer al Espíritu Santo, a la instrucción de Dios, a pesar de su cultura, a pesar de su trasfondo, decide obedecer. Nos damos cuenta entonces que la fe está ligada ¿a qué? A la obediencia, a la instrucción de Dios. Creer es obedecer, y obedecer es negarnos a nosotros. Yo creo que he contado esta historia 1500 veces, pero aquí va la 1501, ¿ya? Nunca me olvido porque yo creo que yo nací lacio, ¿ya? Pero yo ahorita soy bien sambo. Mi abuela siempre me decía, ella tenía esas tijeras grandotas de costurera, esas metálicas, y me decía: no vayas a meter la tijera en el enchufe. No vayas a meter la tijera en el enchufe. Como buen guayaquileño, niño travieso, ¿qué piensan ustedes que hice? ¿Y cómo saben? Porque quedó eso electrocutado y quedó. Entonces, si yo me hubiera negado a mí mismo al no querer hacer eso, tal vez hoy gozaría de una cabellera lacia. No, estoy bromeando. Pero lo que quiero decir es que creer es obedecer, y obedecer es negarse a sí mismo. Porque niegas el hacer tu propia voluntad por hacer de aquella voluntad que el que te está guiando. Miren, Jesús dijo lo siguiente, venga conmigo un ratito a Mateo 16. En Mateo capítulo número 16, versículos 23 y 25. Mateo 16, van a estar en los versículos 23 al 25. Cuando usted llega ahí, dígame un fuerte: ya llegué. Ya llegó, muy bien. Entonces, Mateo 16, del 23 al 25, dice: pero Jesús, volviéndose, le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, miren esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, que dice la Escritura, la hallará. Jesús hace esta invitación. Jesús habla de que todo aquel que quiere ir en pos de Él, ser discípulo de Jesús, debía hacer una sola cosa, y era negarse a sí mismo. Tener aquella capacidad de tomar la cruz de Cristo
y seguirle. ¿Cuál fue el fin del camino de la cruz? Sino la muerte. Es una invitación a negarnos, a decir, ya no reino yo en mi vida, sino aquella palabra, aquella instrucción que Dios me otorga, es la que yo voy a vivir, es la que yo quiero seguir. Miren, cuando hablamos de estar determinados en obedecer la instrucción del Evangelio, lo primero que podemos aprender es que cuando nosotros obedecemos, no es que nosotros le demostramos a Dios que creemos en Él, sino que es una prueba en nosotros mismos, porque esto es algo muy íntimo por si acaso, esto es algo muy personal, algo que usted lo tiene que vivir todos los días, no aquí el domingo en la iglesia, sino todos los días allá afuera, de que si Jesús instruye algo en su palabra y uno lo obedece, eso nos muestra que hemos creído en Cristo. Una de las características que nos muestran que hemos nacido de nuevo es ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Es el deseo de vivir ahora según el plan de Cristo para mí, ya no más el mío. Si yo les diría a ustedes, álcenme las manos, aquellos que han tomado decisiones sin mirar a la cruz, sin ir en oración, sin consultarle al Señor, si no dijimos, esto es una buena idea y hagámoslo, ¿cuántos hemos pagado la consecuencia de nuestros errores? Pero cuando creemos en Cristo Jesús, cuando nuestra vida es transformada por su amor, lo primero que vamos a hacer, lo primero que va a salir así es, ya no quiero hacer yo más mi voluntad. Ahora deseo yo hacer la tuya. Por eso es que cuando observamos la vida de Pablo, de Silas, de Lucas, de Timoteo, que son este equipo misionero, cuando el Espíritu Santo les dice algo, ¿qué hicieron ellos? Vamos. Cuando a Abraham Dios le pidió a su único hijo, al que él amaba, Abraham obedeció. Porque ¿de dónde recibió el hijo? De Dios. ¿Cómo está su obediencia? ¿Cómo está esa determinación en su corazón por obedecer las palabras de Jesús? Cuando Jesús dice, ama a tu enemigo, ¿cómo está esa determinación? Cuando Jesús te hinca y te mueve y te dice, háblale a alguien de mí, conversa sobre mí. O cuando recibes ese llamado en las noches y es, ven y búscame en la palabra. Y sientes ese llamado del Espíritu Santo a ir por más en Él. ¿Cómo está esa determinación? Pero sigamos. ¿Qué más nos muestra esta determinación de obedecer este llamado del Evangelio? A mí me llamó la atención lo siguiente. Vamos un ratito nuevamente a Hechos 16. Porque lo primero que nos muestra es que hemos creído. Pero lo segundo que nos muestra esa determinación de obedecer al Evangelio, dígalo conmigo, es que Él tiene el poder. Pero dígalo como que lo cree. Es que Él tiene el poder. Es Dios quien tiene el poder, no nosotros. Y esto es increíble porque, miren, Pablo tenía una costumbre, cada vez que visitaba una ciudad, al parecer siempre ya había judíos que habían viajado hacia esos sectores y se necesitaban mínimo 10 judíos, varones judíos, para formar una sinagoga. Esa era la costumbre, habían 10 judíos y ya formaban una sinagoga y ahí se reunían, abrían los rollos, compartían la palabra. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está Pablo cuando llega a esta región de Filipo? Venga conmigo, verso 11 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Miren esto interesante en el verso 13. Y un día de reposo, o sea, un sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde se solía hacerse la oración. Entonces, ¿había sinagoga? No. ¿Dónde estaban? Al lado de un río. ¿Cuántos han ido y les gusta ir a Cuenca? A mí me encanta. Y se han visto que en las partes de las ciudades siempre cruza un río, hay una parte de césped y ahí siempre están personas y se bañan o lavan la ropa, eso, ¿verdad? Entonces, qué hermoso.
Entonces, no había sinagoga, no había una infraestructura, pero sí había algo. Mire lo que sí había. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¡Wow! ¿Qué había? No había sinagoga, pero había personas. ¿Pero personas haciendo qué? Buscando a Dios. Buscando al Señor. Y esto me encanta porque, miren, muchas veces nosotros cuando queremos hacer cosas para el Señor, buscamos como que las grandes cosas. Buscamos como cuando nosotros recién empezamos, quiero darle este ejemplo, cuando nosotros recién empezamos CCBG, se me acerca David, nuestro hermano que también aquí enseña. Y me dijo, Javier, nosotros nos reuníamos en una casa, en un patio, y ya no entrábamos en ese patio. De hecho, ya dijeron, bueno, hermano, ya no entramos, así que bueno, vaya y busque otro lugar. Pero en buen son, por si acaso, no nos fuimos a pelear. Entonces, cuando recibimos esa grata noticia de que ya no entrábamos, David me coge y me dice, Javier, sentémonos un ratito. O sea, él tiene como ese espíritu viejo. No le digan, porque no ha venido hoy día. Entonces cogió, tal vez me esté escuchando, pero bueno. Entonces me dijo, sentémonos y quiero decirte algo. Y yo le digo, dime. Me dice, no cometamos este error, Javier. Y yo le digo, ¿cuál error? No hagamos el error de alquilar un local, de comprar batería, de comprar el piano, de comprar una guitarra, de comprar un infocus, de comprar esto, de comprar el otro y decir que tenemos una iglesia. Ese sería un grave error. Dijo, busquemos a la gente que quiera escuchar el Evangelio y simplemente prediquemos el Evangelio. Y yo le dije, de acuerdo. Y estuvimos, no, esta Mirna que es la de la alabanza, estuvimos como algún tiempo sin piano, sin nada. Éramos puras alabanzas, ¿se acuerdan que teníamos pistas? Mirna aquí, como le daba el aire, se enroncaba y todos cantábamos ahí medio roncos. Pero así se empezó. Porque miren, lo importante cuando obedecemos la instrucción de Dios no son las grandes cosas. Lo importante es quién desea escuchar. Y Dios, miren esto, Pablo quería, hay una frase, dice, comerse al mundo y ir y hacer todo por el Evangelio. Y tiene un espíritu increíble. Pero Dios le dijo, no vas a ir a Asia, vas a ir a Europa. Entonces Dios de alguna forma lo frena a Asia y le quiere dar este nuevo continente. Y uno dice, bueno, entonces Dios quiere darme Europa para Cristo, qué chévere. Sí, pero lo mandó al río. Las cosas en Dios empiezan de manera humilde, poco a poco. Este hombre se encuentra con mujeres al lado de un río que estaban buscando a Dios. Y él empezó a predicar el Evangelio. Pero miren lo que pasó. Por eso es que decíamos que cuando nosotros estamos determinados en obedecer la instrucción de Dios, nos va a mostrar que Él tiene el poder. Porque ¿qué pasó en la predicación? ¿Qué fue lo que pasó? Observemos. En el verso número 14, dice que en medio de esas mujeres había una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y miren esta parte interesante, ¿qué dice el texto? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¡Wow! ¡Qué increíble! Miren, el poder para salvar almas lo tiene Dios. No lo tenemos nosotros. No proviene de nuestra elocuencia, no proviene de lo que podamos montar, no proviene de esto. Nosotros debemos predicar el Evangelio y es Dios quien convierte. Miren esto de acá en Lucas 24. Si nosotros leemos Lucas 24, Lucas recaba lo siguiente. Lucas 24, versículos 44 y 45. ¿Llegó? Muy bien. Lucas 24, verso 44 al 45 dice lo siguiente. Y Jesús dijo lo siguiente: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién les abrió el entendimiento a los discípulos? El Señor es quien abre el entendimiento. Miren, esas mujeres estuvieron ahí sábado tras sábado tras sábado. Lidia estaba ahí y se juntaba. A ella se la conoce como una prosélita, una mujer que se congraciaba con los judíos, creía, adoraba al Dios de los judíos, pero estaba ahí todos los sábados leyendo. Realmente quería conocer a Dios, pero es en el momento que viene Pablo y explica el Evangelio, que no es que la predicación de Pablo le convierte, sino que el Espíritu le abre el corazón para que pudiera comprender la verdad del Evangelio, que pudieran comprender cómo estaba esa mujer. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿qué fue lo que hizo Lidia cuando escuchó el Evangelio? ¿Qué dice el texto? Se bautizó. Una mujer que busca todos los sábados a Dios, que estaba reunida y que constantemente quería conocer más de Dios, cuando la predicación del Evangelio llegó, reconoció que también necesitaba un Salvador. Jesús. Y se bautiza. Ahora mi pregunta hacia ustedes es, ¿quién tiene el poder para cambiar una vida? ¿El Señor o el discípulo? Es Dios. Miren conmigo Hechos 26. Si viene conmigo a Hechos 26, por favor. Versículos 14 en adelante. En Hechos 26, versículo 14, dice lo siguiente. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, Pablo está hablando de su conversión, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora yo te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el mandamiento de Dios a Pablo, de que Dios iba a abrir los ojos por medio de la predicación de Pablo. Miren conmigo 2 de Corintios. En 2 de Corintios, capítulo número 4, podemos observar lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, o verso 3, dale un poquito de contexto. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 3 dice así. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y no a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién es el que abre entonces el entendimiento? El Señor. De hecho, el salmista en el Salmo 119, versículo número 18, dice, Señor, abre mis ojos para que pueda yo mirar a tu ley. Esa es la oración que hay. Ahora, ¿a qué debe animarnos a esto? ¿Cuál debe ser el ánimo que nosotros como creyentes debemos de tener si sabemos que Dios tiene el poder? Si Dios es el quien salva. Hay dos cosas que podemos comprender de esto o lo que nos puede animar. Primero, a no tener miedo a predicar. ¿Por qué hablo de esto? Porque una de las cosas que menos hacemos es predicar. Miren, y
Y hay que ser sinceros. Muchos dicen es que me da vergüenza. Y es la verdad. No, es que ¿sabes qué? No sé qué voy a decir o cómo lo voy a decir. Es que no sé si me van a aceptar, si me van a rechazar. Si haríamos una encuesta de cuánto predicamos, de cuánto compartimos el Evangelio durante nuestra semana, es tal vez muy poco lo que compartimos. Y una de las respuestas que más pueden fluir desde nosotros es que me da vergüenza o me da temor. Pero ¿por qué nos debería dar temor? Si es Dios quien salva, si es Dios quien ilumina el corazón. ¿Qué es lo único que usted y yo deberíamos de hacer? A ver. Orar, muy bien. ¿Obedecer en qué? En hacer discípulos, ya, pero ¿qué? ¿Y cómo hacemos discípulos? Dar la palabra. ¿Y cómo la doy? ¿Qué tengo que decir? Hablarla, conocerla. ¿Cuántos de los que están aquí algún día han ido en un Uber o en un taxi y como que les hinca el corazón, como que háblale, ¿verdad? ¿Y cuántos de los que hacen así no han hablado? Por cuestión ¿de qué? De vergüenza, pero cuando nosotros nos hemos determinado en obedecer aquella instrucción del Espíritu a nuestras vidas, no debemos de tener ningún temor. Por favor, no debería de tener ningún temor si voy a predicar bien, si es que, no sé, pues, si me sé bien el versículo. No le tenga temor a eso. Simplemente hágalo, vívalo. ¿Por qué? Porque es Dios el que salva. Es Dios quien va a abrir el entendimiento del corazón de aquella persona que está ahí sentada. Y por favor, cuando usted esté cuando esté hoy día, le voy a poner más bonita la tarea, cuando esté hoy día sentado, almorzando con aquella persona que le invitó, no sé, pues al Bolón de Tere, al Chile, donde sea que se vaya, a Ruquito, dicen por ahí, donde sea que usted se vaya, hable de Jesús. No le tenga miedo, porque no es usted el que salva. Mire, muchas veces nos llenamos de tantos adornos. Podemos comprar los mejores equipos, los mejores, no sé, pues lo que sea de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Pero nosotros no debemos confiar en eso, porque eso no es lo que salva. Usted no es el que salva. Usted simplemente debe ser como un sembrador. Esta es la semilla. Yo encuentro una tierra y simplemente cójala, la siembro y yo me voy. Pero ya la semilla quedó ahí, ¿sí o no? Algo así es lo que dice, venga conmigo por favor, en 1 Corintios. Si nosotros vemos esto en 1 Corintios, capítulo número 3, esta es la imagen que Pablo utiliza para demostrarnos que no es nuestro poder. 1 Corintios 3, versículo 6 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habréis creído? Y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Mire lo que dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Así que el que ni planta es algo, ni el que riega, sino es Dios quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Entonces, según lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios, unos son los que siembran, otros son los que riegan, pero ¿quién es el que da el crecimiento al fin y al cabo? Es Dios. Entonces predíquele a su hermano, a su cuñado, a su primo, a su vecino. No le dé miedo de predicar el evangelio, porque es Dios quien le va a dar el crecimiento. Con mi esposa servimos como pastor de jóvenes por algún tiempo.
Y a veces nos tocaban cultos de 4 o 5 jóvenes. Por la gracia de Dios después empezó eso a crecer, pero así empezamos. En cierta ocasión de algunas de las predicaciones, un día, ya muchos años después, yo estaba en la oficina y entró un joven, medio gordito, así, medio tuqueado. No es Francisco Macio, por si acaso. Entró ahí uno así. Y yo veía que el chico me veía, me estaba observando. Y yo veía que me veía. ¿Será alguna persona que le debo plata? ¿Quién será? Porque la verdad sí como que lo reconocía, pero él se acercó, mi oficina es de vidrio, entonces me toca la puerta y me dice, quiero hablar con usted. Y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y ahí como que ya lo reconocí. Le digo, ay, tú eres el hermano de tal persona. Y me dice, sí. Me dice, hoy quiero agradecerle. Yo dije, le habrá gustado, nosotros vendemos sillas. Entonces le digo, le habrá gustado alguna silla, alguna cosa. Y yo le digo, ay, qué chévere, te atendieron bien. Me dice, no, por eso, me dice. Sino que así, hace años atrás, cuando usted estaba con Grace y un día predicaron y dijo de lo que habían predicado, me dice, ese día yo creí en Cristo. Él ya no estaba en la iglesia donde nosotros servíamos, él se había ido a otra iglesia y él me contó, me dice, y ahora con mi esposa servimos en los matrimonios jóvenes. La verdad que yo no me había acordado para nada haberle predicado a ese joven, pero ahí había estado. Y esa es la verdad. Mire, ninguna persona de los que estamos aquí jamás deberíamos jactarnos de nada, porque uno puede sembrar, otro es el que riega, pero siempre es Dios el que tiene el poder para transformar la vida de otro. Y es quien hace crecer y florecer el evangelio. Entonces viene una pregunta básica para todos nosotros. O diga conmigo esto, ¿por qué? Pero dígalo fuerte. Dígalo duro, ¿por qué? Tengo miedo. ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué no compartir si al fin y al cabo nosotros no convertimos a nadie? Es el Espíritu de Dios quien se encarga de esto. Usted simplemente obedezca al mandato. Eso es lo primero, no tener miedo, pero lo otro es que nunca sabemos quién se va a convertir. O sea, qué persona va a ser la que se convierte. Pablo va a un río, están las mujeres, ¿y cómo se llamó la mujer que se convierte al evangelio? Lidia, ¿verdad? Lidia se vuelve una superdiscípulo. ¿Qué fue lo que hizo Lidia? Primero se bautizó, ¿se dieron cuenta? Y después, ¿qué fue lo que hizo? Venga a mi casa. Y le procuraba, decía Pablo, mire, imagínense esa, yo creo que era buena vendedora, de hecho era buena vendedora, dice, Pablo, si usted ha considerado que yo soy digna de haber recibido la salvación, entonces ahora sí, venga a mi casa. Wow, así va cualquiera. ¿Cómo se llama eso? Ser una persona hospedadora. Vino y los trajo a su casa. No solamente eso. Pablo, nosotros vimos, luego lo azotan, los azotes, las varas que daban en esa época abría la piel, uno quedaba ensangrentado, fueron encarcelados, luego liberados. Y cuando fueron liberados, ¿a dónde fueron? Miren lo que dice el texto, volvamos un ratito a Hechos capítulo número 16. En el verso número 39, miren lo que dice la Escritura. Luego cuando los sacan de la cárcel Pablo y Silas, dice, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de ¿quién? De Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, consuelan y se van. Ahora, ¿qué les había pasado a Pablo y Silas por predicar el evangelio? Los azotaron, los encarcelaron. ¿Le importó eso a Lidia? No. Una mujer valiente. Una mujer que los acogió antes de ser azotados y luego de ser azotados. No le importaba su vida. Pero ella tenía que darle un refugio a esos misioneros en ese momento para que continúen con la labor. Nosotros no sabemos a quién le vamos a predicar, ni lo que Dios vaya a hacer con esa persona. Ahora, ¿qué le pasó al carcelero? ¿Ustedes vieron cómo fue la conversión de este hombre? Miren en lo que se convierte el carcelero. Cuando él escucha o ve lo que sucedió, que se abrieron las cárceles, las puertas, las cadenas,
Miren lo que dice en el verso número 29. Él se quería matar, porque sabía que si esos hombres se iban, era la vida de él. Cuando él se quiere quitar la vida, en el verso número 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora en la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su propia casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Wow! ¿Qué fue lo primero que pasó en la vida de este macedonio? De este carcelero. Reconoció la necesidad de un Salvador. Siendo una autoridad para Pablo, sabía que había alguien por encima de él. Y fue lo primero que le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Miren el corazón de este hombre cómo es transformado. Luego de esto, ¿qué fue lo que hizo? Lavó las mismas heridas de quienes habían sido su enemigo. Tal vez para nosotros esto es fácil leerlo. Pero ¿qué hay de aquella persona que ha lastimado su corazón? ¿Qué hay de aquella persona que el Evangelio le guía a usted a perdonar? Y luego usted tenga que hacerle el bien a aquella persona. La vida transformada en discípulo se ve en sus acciones. Y este hombre, luego de que Pablo y Silas habían recibido este azote, no solamente que entendió que necesitaba un Salvador, sino que fue él quien lava las heridas causadas por sus compañeros. ¿Qué más pasó? Se bautiza. Él y su casa se bautizan, su familia se bautiza. Y en esta época se cree que aún los servidores de las casas se bautizaban. Todos se bautizaron, todos creyeron. Y fue nuevamente una persona hospedadora. ¿A dónde los llevó? A su propia casa. Nosotros, si reconocemos que Dios tiene el poder, deberíamos animarnos en dos cosas. Lo primero, no debemos tener temor a predicar el Evangelio. Mire, no tenga el temor de una noche coger a su esposo o a su esposa y decirle, mi amor, abramos la Escritura y estudiémosla. No tengamos temor de que abramos la Escritura en casa, ay, mi hijo y mi hija, ¿qué me van a decir? ¿Me van a aceptar el Evangelio? No tengamos temor de ir a un lugar, a una casa de un familiar y decir, quiero hablarles de Jesús el día de hoy. No tengamos temor de en una reunión decir, denme la palabra, quisiera compartirles algo el día de hoy. No tengamos temor, ¿saben por qué? Porque es Dios quien salva. Y nunca sabes esa palabra, esa semilla del Evangelio en el corazón de quien va a caer. Muy bien. Nuestro tercer punto, cuando estamos determinados a obedecer la guía del Espíritu, es que actuamos más como Cristo. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo cuando él llega a esta región? Primero va al río, ¿se acuerdan? Y se convierte ¿quién? Lidia. ¿Ya? Pero luego de esto había otra muchacha. ¿Qué muchacha aparece en el relato? ¿Quién? Una adivina. Una mujer poseída por un demonio y este demonio ¿qué hacía? Adivinación. ¿Qué era lo que decía? Esto va a pasar o el bingo va a terminar en tal, ¿verdad? Era este tipo de cosas. ¿Cómo sabemos? Porque dice que habían unos hombres que cogían y lucraban ¿de qué cosa? De esa posesión demoníaca. Claro, entonces la verdad no sé si había el pozo millonario, no sé qué habrá habido, pero a ella la utilizaban con fines de lucro. Ahora, miren esto porque es interesante cuando hacemos un estudio de palabras. En el verso número 17 de Hechos 16 dice así, y esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Esto era verdad o mentira? Esto era verdad. Pero ¿qué pasaba? Verso 18, y esto lo hacía por muchos días, más que
Desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Qué le pasó a Pablo? Le desagradó. ¿Cómo entenderíamos nosotros que te desagrada algo? Te fastidia, te molesta. Entonces nosotros podríamos tener una imagen: Pablo caminando, predicando el evangelio, y la mujer diciendo: este es un siervo de Dios, este es un siervo de Dios. Entonces nosotros diríamos: chus, o sea, cualquiera se infla el pecho y dice: me están diciendo siervo de Dios, y eso era lo que le desagradaba a Pablo. No, eso no era lo que le estaba desagradando a Pablo. Esta palabra, si usted quiere ahí anotarla, desagradando, viene de esta palabra griega diaponeomai. Yo no hablo griego para nada. Medio hablo español. Diaponemai. Y dice, o se lo puede traducir como: esto le dolía a Pablo. Esto le preocupaba a Pablo. Esto afligía el corazón de Pablo. Entonces, cuando él estaba viendo a esta mujer poseída por este demonio que adivinaba, no es que a Pablo le molestaba que le dijeran: él es el siervo de Dios. Lo que a él le dolía es que esa mujer poseída y afligida por este demonio era utilizada para fines de lucro por estos sinvergüenzas que la tenían apresada por esto. Eso era lo que le dolía. Miren, cuando nosotros determinamos obedecer la instrucción del Espíritu Santo, ya no vamos a ver a las personas de la misma manera. Nos va a doler cuando vemos mal sobre otros. Va a haber un dolor en tu corazón, porque a mi hermano o a esta persona o a aquella otra persona le está pasando algo. No podemos ser más indiferentes al dolor. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo cuando ve a esta mujer siendo utilizada? En ese momento coge y le dice: sal fuera de ella, le dice al demonio. ¿De dónde aprendió esto Pablo? Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Venga conmigo un ratito a Lucas 4. Lucas 4 nos muestran estas palabras de Jesús un día. Y en el verso número 16 dice lo siguiente. Lucas 4, 16. Dice: vine Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando nosotros determinamos en nuestro corazón obedecer la instrucción de Dios, vamos a actuar más como Jesús. Tenga eso por seguro. Cuando el Señor nos guía y nos muestra algo en la Escritura, vamos a empezar a actuar más como Cristo. Pablo no podía quedarse indiferente porque esta mujer estaba poseída por un demonio. ¿Y qué hizo? Algo. Fácil. Actuó. Tomó acción. Y no se quedó impávido. ¿Qué hay cuando nosotros escuchamos que nuestros vecinos se están lanzando los platos? ¿O qué hay cuando sabemos que alguien en nuestra familia tiene necesidad de conocer el Evangelio? ¿Qué es lo que hacemos? Tal vez eso es lo que el Espíritu está guiándonos como iglesia. A actuar más como Cristo, a determinar en nuestro corazón, a actuar como Él, a obedecerle. Y cuando en nuestro corazón está esa decisión firme de obedecer la Escritura, nuestra vida se transforma. Y se transforma porque nos empezamos a imitar
el mismo comportamiento de nuestro Salvador. Una de las cosas que más hacía Jesús era darle libertad a aquellos oprimidos por los demonios. Y ahora entiendo el por qué. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo actuamos cuando sabemos que alguien en nuestro alrededor necesita que obedezcamos la instrucción de Jesús de ir a ser discípulos? No solamente que actuamos más como Cristo porque nos duele el dolor ajeno, sino que también aprendemos a depender de Dios en la aflicción. ¿Qué le pasó a Pablo cuando predica el Evangelio? ¿Verdad? Se salva a Lidia, se encuentra con esta mujer que estaba oprimida por el demonio, quienes se despertaron airados. Los amos, ¿verdad? Quienes sacaban lucro de esta chica. ¿Y qué hicieron estas personas? Los denuncian. ¿Y a dónde lo llevan? Los llevan a un foro, ¿verdad? Los juzgan. ¿Y de ahí qué pasa? Los latiguean, los azotan, los golpean. Miren, en cierta ocasión en una prédica de unos jóvenes quise hacer el ejercicio de llevar el látigo o algo que era muy parecido al látigo que usaban los romanos. Me salió un poco mal el ejercicio porque era un palo largo con una cuerda y al final tenía una bola de acero con unas púas y uno cogía y golpeaba. Yo ese día llevé una sandía, en vez de pegar la sandía le pegué a la mesa y se rompió la mesa. Toditos se quedaron como que ¡ah! Cuando hablamos de los látigos que tuvieron que haber recibido, en este caso Pablo y Silas, no era nada suave. ¿Y a dónde terminaron? Luego de ser latigueados injustamente. En la cárcel. ¿Y de qué forma? Porque no es que estaban al fondo. ¿Él? ¿Y qué es eso? ¿Ya? ¿Alguien más? Cadenas. El cepo era un instrumento de tortura también cuando te metían en la cárcel. Era de madera y podían abrirte los pies de un lado, del otro y te los encerraban. Era una forma de torturar luego de la tortura. Pero ¿qué pasó cuando ellos estaban ahí, latigueados al fondo, sin luz, apestosos? Por si acaso, o sea, si alguno de ustedes ha conocido la penitenciaría del litoral, eso da miedo entrar. Es feo, eso no es bonito. Pero eso es bonito comparado con estas cárceles, por si acaso. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Cantaron himnos. Por eso es que cuando nosotros determinamos nuestra vida en obedecer la instrucción de Dios, no va a ser todo fácil, pero sí vamos a aprender algo. Por favor, guarda esto en su corazón. Y es a saber depender de Dios en medio de la aflicción. ¿Qué fue lo que hicieron ellos en medio de la aflicción? Cantar. ¿Y qué fue lo que cantaron? Himnos. Ahora, un comentarista dice que probablemente los himnos cantados fueron los salmos del 113 al 118. Eso dice un comentarista. La verdad es que el día que usted parta de esta tierra, ya, si parte antes que yo, por favor, cuando llegue al cielo, pregúntele al apóstol Pablo, pregunte por él y dígale, Pablo, ¿qué himno cantaste? ¿Ya? Y cuando yo suba me lo cuenta, ¿ya? O si me toca subir primero, ya yo pregunto. Pero eso dice el comentarista, la verdad es que no sabemos. Pero cuando fui a la Escritura y observé estos salmos, me encantaron. Venga conmigo. Venga conmigo, por favor. Tenga esta imagen en la mente, azotado, su carne viva, abierta por los látigos, al fondo de la cárcel, lo más apestoso, no es que había un baño privado, eso tenía que haber apestado a cloaca, torturados aún dentro. Pero su actitud fue diferente. Miren lo que dice el Salmo 113. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Detengámonos ahí. ¿Qué hubieran pensado los compañeros de celda de estos hombres si en medio de esta aflicción empiezan a dar gloria al nombre de Dios? Y luego
en el verso 3, desde el nacimiento del sol hasta que se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y la tierra? Y esto me encanta. Y levanta del polvo al pobre. Al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. El que hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Pudieron haber empezado así. ¿Y quiénes estaban ahí al lado? Hasta el carcelero. Podían haber escuchado esto. En medio de la aflicción, daban gloria a Dios. Pero no se queda ahí. Salmo 114, mire lo que dice. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió para atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Verso 5. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? O tú, Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carnero? O vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Quedémonos ahí. ¿Qué hubiera pasado si están cantando? Porque esto es un cántico, Antiguo Testamento, y Pablo y Silas dicen, ya a la presencia de Jehová tiembla la tierra, y ¡boom! Tiembla la tierra y se abren las cárceles. Ellos fueron testigos del poder soberano de Dios. Ese carcelero, con razón que cayó a los pies, porque Pablo y Silas aprendieron a depender de Dios aún en medio de la aflicción, glorificando a Dios en medio de la aflicción. Y no solamente hay eso, sino, miren este de aquí, verso 16 del Salmo 116. Dice, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. ¡Bum! Tembló la tierra. ¿Cómo se tuvo que haber quedado ese carcelero? Si eran los cánticos que estaban ellos entonando. Miren, es que en medio de las aflicciones, cuando nosotros estamos determinados a obedecer la instrucción de Dios, la aflicción no va a estar lejos de usted, también va a venir la aflicción a su vida por causa del Evangelio. Pero en esos momentos es donde nosotros aprendemos a depender. Y aquí la música o el cántico nos ayuda cuando engrandecemos a Dios. En cierta ocasión pasé un tiempo de depresión por la muerte de mi hermana. Yo esto ya les he contado. Y ya estábamos como en ese proceso, estábamos recién casados con mi esposa. Y cada mañana me levantaba más triste que otra. Era así la depresión. Y todos los días tenía pensamientos de que me iba a morir. Siempre esa es como la base de la depresión, como que todo te va a ir mal. Todas las mañanas con mi esposa orábamos, buscábamos, pero teníamos unas enseñanzas que poníamos en DVD, porque ahí se usaba el DVD. Y un día salí a trabajar y iba apagado, iba triste, pensando, ¿y cuándo me moriré? ¿Y cuándo me moriré? Y dije, sentí como que Dios me decía, ya, pues ¿hasta cuándo? Y ese día dije, hasta hoy. ¿Saben lo que hice? Yo cogí, saqué las cajas de los CDs, porque también se usaba CDs en esa época. Pongo el CD, una de Alex Campos. Él tiene letras románticas, tiene El taller del maestro, pero tiene unas movidísimas, un rock cristiano así, bien fuerte, heavy metal, creo yo. Tal vez algunos me miren mal, pero yo puse esa canción y le subí el volumen y empecé a cantar con todo mi pulmón. A decir, bueno, ya no me acuerdo cuál nomás era, pero
pero sí me acuerdo que eran alegres y eran altas. O sea, si alguien se paraba en una roja y me veía, me decía, ese muchacho va a estar endemoniado. No, no estaba endemoniado para nada. Estaba queriendo alabar a Dios con todo mi corazón. Quería hacer algo alegre. Quería tener música alegre que me hable en medio de mi aflicción. Y yo me imagino a un Pablo, a un Silas en medio de su aflicción, en medio de haber sido lacerados. La mejor idea, la mejor instrucción que pudieron obedecer al Espíritu Santo es alábame en medio de la aflicción. Y ellos empezaron a cantar salmos que le recuerdan el poder y la fidelidad de Dios. Porque cuando nosotros nos determinamos en obedecer las instrucciones de Dios, vamos a aprender también a depender de Él. Y no solamente eso, sino que esperamos su provisión. O sea, ¿qué quiero decir? Nunca ore si no espera respuesta. La verdad, nunca ore si no espera respuesta. Nosotros oramos porque esperamos respuesta de parte de Dios. Entonces, si Pablo empezó a decir a través de los salmos, Señor, y tú abres las prisiones, y Señor, ante tu presencia tiembla la tierra, y Señor, cuando te vio a ti, el monte saltó como corderito. O sea, ese ya es un pensamiento muy personal, pero yo sí creo que Pablo estaba expectante. ¿A qué hora se abre esto? ¿A qué hora se abre esto? ¿Cómo voy a salir de aquí? A Pedro una vez lo hicieron como invisible para salir de una cárcel. Abrieron milagrosamente las puertas. Esa debe ser nuestra expectativa cuando volcamos nuestro corazón a Dios. Aprendemos a depender de Dios, pero estamos expectantes de respuesta. ¿Amén o no amén? Muy bien. Y al final de todo, cuando estamos nosotros determinados a obedecer la instrucción de Dios, que es predicar el Evangelio, nos vamos a dar cuenta de una sola cosa, que Dios tenía razón. Miren esto, imaginémonos esto. Pablo quería ir ¿a dónde? A ver, si lo recuerdan, a Asia. Pablo quiere ir a Asia y va encaminado a Asia. Y cuando llega a una región, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Le dijo, no vayas para allá. Y luego él dice, bueno, entonces voy para otro lado. Pero iba encaminado a Asia nuevamente y cuando llega a otra región, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Pablo, para allá no, ¿verdad? Entonces llega la noche, tiene la visión, observa la visión y ¿quién le aparece? ¿Un hombre macedonio, ¿verdad? ¿Y qué le dice este hombre macedonio? Ven y ayúdanos. Entonces, ¿qué dice el texto? Ellos determinaron en su corazón obedecer a la visión porque tenían como certero que Dios le dijo, vayan a predicar el Evangelio allá. ¿Qué le había mostrado Dios? ¿Qué le había mostrado Dios? Un varón macedonio. Llega a Filipo, región de Macedonia, y llega a un río. ¿Y a quién se encuentra? A una mujer. Se encuentra a una mujer. Esta mujer es convertida, es alcanzada por la predicación. El Espíritu Santo abre el corazón para que comprendiera. Pero la verdad, si yo fuera Pablo, yo hubiera dicho, Señor, y no que era un varón, y ahora vengo al río y me encuentro con un grupo de mujeres y el varón. Entonces, me imagino yo que tal vez en los cielos el Señor dice como que espérate un ratito, ya lo vas a conocer, adentro de la cárcel. No, estoy bromeando. Entonces, llega ahí, conoce a la mujer, se convierte, ve a esta mujer endemoniada, se aflige por esta mujer, echa fuera al demonio y por hacer esto lo llevan a la cárcel. Cuando llega a la cárcel, lacerado, golpeado, apestoso, absolutamente todo, empieza a depender de Dios, empieza a alabar a Dios. Dios responde, abre esto de aquí, abre las cárceles. Y se encuentra con el varón. Se encontró con ese hombre macedonio que recibió a Cristo como su Señor y Salvador. No solamente él, sino su casa se bautizó. Este hombre fue transformado. Un carcelero, queridos amigos, no es como un botón de hotel que viene y le dice, bienvenido, lo han arrestado, por favor venga por acá. No. Si ustedes han visto al presidente Bukele cómo trata a los presos, 10 veces multiplicado. Algo así tuvo que haber sido. Pero este hombre fue transformado de tal manera que cuando vio las heridas de estos hombres, los sanó. Y no solamente eso, sino que los cogió y los llevó a su propio hogar. Y cuando dejó que el Evangelio entrara por Pablo y Silas, su familia también vino a los pies de Cristo. Yo me imagino el momento en que
salen de la casa del carcelero y llegan a la casa de Lidia y consuelan el corazón de los discípulos, diciéndoles, si hemos venido acá fue porque Dios nos dio la instrucción. Y ustedes fueron las primicias, pero Dios tenía razón. Ese hombre en la cárcel necesitaba a Cristo y Dios por un alma me trajo hasta acá. Jesús tenía razón. Queridos amigos, y esa debe ser nuestra vida. Esa debe ser su determinación como creyente. Lo primero es que si usted le obedece a la voz del Espíritu Santo, si obedece la instrucción que encontramos en la palabra, usted va a ver, va a observar que genuinamente ha creído y ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Porque ya no reinamos más nosotros, sino que ahora deseamos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Cuando usted determina en su corazón el obedecer al Espíritu Santo y a la instrucción del Espíritu Santo, va a reconocer y va a observar que es Dios quien tiene el poder. Usted solamente dedíquese a sembrar el Evangelio, a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque Él es quien abre el corazón. Él es quien abre el corazón. Y usted no se detenga en predicar porque nunca sabe qué Lidia o qué macedonio está a su lado y tal vez reciba a Cristo y se convierta en un excelente discípulo. Porque cuando usted y yo obedecemos a la instrucción del Espíritu Santo, vamos a actuar más como Cristo. Nos va a doler lo que otros viven, lo que otros pasan. Vamos a aprender a alabar a Dios en medio de la aflicción. Y vamos a estar expectantes de respuestas. Cuando determinamos en nuestro corazón obedecer la instrucción del Espíritu Santo, nos vamos a dar ya me trabó la lengua. Nos vamos a dar cuenta de una sola cosa, y es que Jesús tenía razón. Jesús siempre tiene razón, el Espíritu Santo siempre tiene razón. Y aunque en su llamado viva aflicciones, no importa, Jesús tiene razón. Jesús va a estar en medio de nosotros. Jesús puede seguir abriendo las cárceles, puede seguir transformando vidas por medio de la predicación de su iglesia. Él lo sigue haciendo. Pero ¿qué hay de usted si usted dice no tengo ganas de obedecer a Jesús? Javier, todo lo que dices ahí para mí esto me parece contrario, no lo puedo hacer, no siento el deseo. Yo quisiera que analizara si realmente ha conocido a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Las únicas personas que pueden obedecer de esta manera a Dios es aquellos que han humillado su corazón y han reconocido que son pecadores y que su pecado los ha separado de Dios. Y que dicen, yo necesito un Salvador. Quiero obedecer a Dios, pero necesito un Salvador. Y en ese momento, la Escritura enseña que Él nos perdona cuando nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y Él viene a ser el Salvador y el Señor de nuestra vida. ¿Usted quiere obedecer a Cristo de esa forma como la describe en la Biblia? Humille su corazón genuinamente a Dios y va a ver cómo su corazón es transformado. Amén. Vamos a orar.